Hello. Hola. Esperen que voy a poner. Me miré cómo estoy. Perdón la hora, pero tenía mucho hambre y quería comer. Estoy poniendo el trípode. No, ahí. Oh, hola, Marto. Hola a todos. Ahí vamos a empezar en... Bueno, ya. Supongo que ya podemos empezar. Saludo. Esperen que voy a poner... Tengo miedo a quedarme sin batería. Bueno, hay un montón de preguntas muy interesantes. Yo tenía la esperanza de que no pase esto, de que haya tanto revuelo con este decreto. Más que nada porque, nada, ¿alguno lo leyó, el decreto? Te lo pregunto porque muchas veces pasa que nos informamos con los medios y los medios no son la... Estoy medio torcida. Como que los medios no son lo mismo, no es lo mismo leer el decreto que leer lo que dice un medio que dice el decreto. Así que bueno, nada, voy a empezar ya, que somos un numerito, así no los dejo esperando. Bueno, voy a empezar desde el principio. Se modificó el 27 de agosto, hace unos días, un decreto que existía desde el 92, que el título del decreto es residuos peligrosos. O sea, así se llama el decreto sobre residuos peligrosos. La verdad es que nosotros, como ciudadanos comunes, entendemos muy poco sobre legislación. Probablemente la mayoría de nosotros nunca vio un decreto, una ley en primera persona. Y bueno, un decreto una ley tiene muchas partes, un montón de partes, muchas partes, donde habla de muchas cosas. Esta ley que hablaba este decreto que hablaba de residuos peligrosos, también hablaba de residuos no peligrosos. Y también hay una realidad que está bueno que tengamos en cuenta a la hora de analizar qué está pasando. Ahora estamos hablando de residuos y nosotros cuando hablamos de residuos tratamos de entender que no es basura, ¿no? Tipo, sabemos que tenemos todo del 90% de los residuos que generamos en casa son recuperables. O sea que el 50% es compostable, el 40% es reciclable. O sea que no es residuo. Entonces, hola Emi. Entonces, digamos, ¿qué es lo que estamos tratando como residuos? En los 90, residuo era todo, no existía el reciclaje. O sea, realmente, si tienen edad como yo, piensen lo que era el 90. Piensen que era el 92, pleno auge menemista. O sea, basura es todo, no existía separar residuos reciclables de recuperables, de nada. Era basura, basura, basura. Estamos en el 2019, entonces no podemos seguir, hola Carmen, no podemos seguir pensando en residuos y en basura de la misma manera. Entendemos hoy, en especial en los últimos años, entendemos que muchas de las cosas que nosotros estamos tirando tienen que ser insumos y productos para nuevos procesos productivos. Cuando hablamos de reciclado, hablamos de que el plástico, el papel, no tenemos que tirarlo y enterrarlo, tenemos que revalorizarlo y volver a hacer cosas con ese plástico, con ese papel, con ese metal. Entonces, primero, entendiendo que los residuos pueden no ser basura, sino que pueden ser insumos, veamos un poco qué es lo que dice este decreto. Y este decreto justamente dice que se pueden importar sustancias u objetos que puedan ser usados con algún fin. Y acá también tenemos que pensar que importar no es
abrir las fronteras y que cualquiera mande cualquier cosa. O sea, para que haya una importación, tiene que haber alguien de este lado, de la Argentina, que diga, yo lo quiero, tráelo, porque te lo voy a pagar, de hecho. Entonces, va a haber, o sea, si hay una demanda, tiene que, esa es otra de las cosas que dice el mercado, que dice el decreto, es que tiene que haber un mercado. O sea, tiene que ser un objeto o una sustancia que tenga un fin, que haya una demanda o un mercado acá, en Argentina. Hola, tía. Entonces, digo, porque empecemos a entender qué es lo que dice este decreto, este nuevo decreto, la modificación del decreto. Como se llama de residuos peligrosos, hubo muchos medios que titularon, ahora se modificó y ahora se van a poder importar residuos peligrosos. De vuelta, yo voy a ver si ahora les dejo, para que lean directamente el decreto, ustedes mismos. El decreto dice, estas cosas que se importen no pueden afectar a la salud y al medio ambiente. O sea, está especificado. Me anoté un par de acá de cositas en un machete para decirlo. Entonces, los peligrosos están en la Constitución Nacional, que no se pueden importar, y eso no cambió. Sigue igual y este decreto ni lo permite ni avanza sobre eso. Lo que pasó, y por lo cual muchos medios salieron a decir que ahora se van a poder importar peligrosos, es que se dejó de exigir un certificado de inocuidad. Y esto, ahí estuve averiguando también con varias personas que quizás entienden mucho más de esto, porque también hay que entender, o sea, los periodistas que escriben estas notas, ¿saben de importación? ¿Saben de residuos? ¿Saben? O sea, los periodistas muchas veces, o sea, con todo respeto por los periodistas, los mandan a escribir noticias que no necesariamente tienen por qué saber en profundidad las cosas, y hay temas que son muy complejos. Acá lo que estaba pasando es que se estaba exigiendo un certificado de inocuidad que tenía que mandarlo al otro país. Entonces, el otro país tiene que hacerme un papelito que dice, estos residuos son inocuos. Y solo con ese papelito la Argentina lo recibía y decía, ah, qué bueno, estos residuos son inocuos. Y no hacía ningún tipo de examen técnico ni nada, solamente pedían el papelito. Entonces, eso, que es lo que estaba pasando hasta ahora, y nadie decía nada, ¿es suficiente? No. Pero además, se suma a esto el tema de que un montón de países dejaron de poner el papelito. O sea, no tengo papelito. Bueno, entonces si no tenés papelito, no me lo podés mandar. Pero lo necesito. Una empresa que necesita ese insumo para producir va a decir, yo lo necesito, ¿no? Pero si no tiene papelito, no lo puedo entrar. Entonces la empresa se queda sin insumos. Bueno, el decreto viene a actualizar esta cuestión que es puramente legal, de decir, no es esta la forma que necesitamos para importar cosas, vamos a cambiarlo, no vamos a dejar de exigir que se importen cosas que sean inocuas y no peligrosas, vamos a cambiarlo por más exigencias, vamos a pedir exigencias técnicas, o sea, mostrame con un certificado técnico que esto es inocuo, no con un papelito que certifique así nomás. Y además nosotros internamente tenemos que también, porque esa era otra, si solamente me confío de lo que me dice el país que me lo manda y yo no hago ningún tipo de estudio, estoy como confiando, o sea, ¿cómo sé si realmente es o no es inocuo? Ahora la propuesta de esta nueva normativa es que producción y trabajo, me lo puse por acá, producción y trabajo, los ministerios de producción y trabajo van a tener que, digamos, van a tener que garantizar o certificar o participar de como estas exigencias técnicas para entender que esto es inocuo. Entonces, eso es un tema puramente legal. Digo,
con esto no estamos importando residuos radiactivos, no estamos importando mercurio de otros países. Y después una cosa que también estuve charlando con varias personas que están trabajando también en importación y que están trabajando con residuos peligrosos y que me dijeron una cosa bastante interesante y que es la siguiente. ¿Está mal importar residuos peligrosos? Y esto de hecho pasa entre estados. Entre estados, perdón, me refiero a entre provincias, interprovincialmente. O sea, si hay una ley que dice que no se pueden mover residuos peligrosos porque es peligroso y hay un riesgo en mover residuos peligrosos de un lugar a otro, entonces deberíamos decir que cada provincia tiene que tener su propia planta de tratamiento de residuos peligrosos, su propia planta de tratamiento de pilas, su propia planta de tratamiento de metales pesados, su propia planta de tratamiento de sanitarios, su propia planta de todo. O sea que no importa si tenés 15 millones de habitantes o si tenés 300.000 personas, no podés mover tus residuos y tenés que tener tu propia planta. Eso no tiene sentido porque no es rentable hacer una planta de tratamiento de residuos peligrosos para poca gente, para poca generación. Las cosas son rentables y esto, hay ciertas cosas que uno dice, che, pero esto no está bueno. Bueno, el mundo es complejo y ya estamos en el baile, así que tampoco es que podemos volver a el mundo anterior donde no existían estas complejidades. Lo más barato y lo más efectivo y lo más rentable es hacer las cosas en escala, es hacer una buena planta de tratamiento de residuos peligrosos, de pilas, por ejemplo, y que junte todas las pilas del país, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Cuando hace un par de años juntamos todas las pilas de la ciudad y no teníamos qué hacer. O sea, no teníamos ninguna solución. Acá en el país no había ninguna forma de tratarlas, entonces lo que hicimos es exportarlas a Francia y le pagamos un montón de plata a Francia para que trate nuestras pilas. Francia es un país monstruoso que importa residuos peligrosos. O sea, lo importante de esto es que los residuos peligrosos o no peligrosos sean tratados, que exista la tecnología para tratarlos. Voy a leer el comentario. Bueno, el decreto es bastante claro. Lo que es ambiguo son los medios que dicen las cosas que les sirve, y a esto voy a ir después. Pero bueno, siguiendo entonces con el tema de peligrosos, o sea, las pilas son un residuo peligroso y ojalá tuviéramos una planta de tratamiento de pilas, no digo en Buenos Aires, digo en la Argentina. O sea, no tenemos eso en ningún lado, entonces las pilas van con suerte a un relleno de seguridad, que esa es como la disposición final de residuos peligrosos. Está bueno que haya pocos rellenos de seguridad, muchos rellenos de seguridad, un relleno de seguridad por ciudad, por provincia. O sea, lo que pasa entonces es que necesitamos que las fronteras estén más abiertas para que estos residuos puedan llegar a un tratamiento bueno. O sea, si no sirve, bueno, perdón, enterrarlas en el patio no es a las pilas, horror, no. Las pilas tienen que tener su disposición correcta. O sea, vuelvo un poco para atrás. No sirve cerrar las fronteras y que las cosas no entren y no salgan, ni entre provincias ni entre países. ¿Quién tiene la tecnología para tratar las pilas? Bueno, las pilas entonces veamos cómo podemos hacer que las pilas lleguen a ser tratadas. No sirve que me las quedo yo y listo, no las saco a ningún lado porque las tengo yo. Bueno, entonces, eso por una cosa. Y después lo que pasa es que también, como no estamos hablando igual de pilas, pues justamente el decreto
no habla de residuos peligrosos. Acá estamos hablando de importar insumos y estamos hablando de importar residuos que puedan ser valorizados. Puede ser aluminio o scrap de metales o chatarra, ciertas cosas que hay industrias que acá en Argentina se producen, quizás sí, pero no se llegan a recuperar del todo y la industria lo necesita. O sea, una industria, esto, yo sé que si nosotros somos, por un lado, empleados y estamos en el sector de servicios o estamos en otro sector de otra cosa, nos cuesta entender cómo funciona una industria. Una industria necesita, para funcionar, una cantidad muy grande de insumos y constante. No me sirve tener una fábrica gigante con tecnología en la que le estoy invirtiendo mucha plata y que de repente no puedo tener mi materia prima. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, con el reciclado de plástico, que la capacidad de la industria está funcionando al 50%. Después lo dejo por 24 horas. O sea, tenés una fábrica gigante y la mitad de tu fábrica está parada porque no llegan a darte todas las botellas de PET para reciclar. Ok. ¿Se puede juntar más la basura que tenemos acá? Sí. ¿Se hace? Trabajemos para que se haga. Pero mientras tanto, está bueno que la fábrica pueda producir más plástico reciclado, menos plástico virgen. O sea, hay un montón de cosas. No nos distraigamos con el tema de las pilas porque si no ya veo que no termina más esto. Entonces, sigo con otra cosa. Los puntos verdes que reciben son los puntos verdes móviles, no otros. Bueno, esto, me parece por ahí venía. El tema entonces es si estamos importando basura, residuos domiciliarios de otro país que acá generamos, ¿qué tan bueno es eso? Y ahí sí tenemos como muchos más grises. O sea, en sí, yo lo que quiero decir es que yo analizando el decreto y analizando varios puntos de vista, el decreto está lejos de ser lo que dicen los medios, de que se permite cualquier cosa, pero no por eso es una cosa fantástica, una panacea. Es que esto no me está funcionando, me estoy quedando sin batería. Perdón. Cuando me quedo sin batería, cambio. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hace un año, China y varios países de Oriente que estaban recibiendo todos los plásticos reciclables de Estados Unidos y de varios países de Europa occidental, que ellos digamos que tenían descartables a rolete, no les importaba nada, y en vez de tratarlos en su país, los exportaban a China, y China terminaba tratando y reciclando la basura de Estados Unidos o de otros países de Europa. China dijo basta. Se sumó a China varios otros países que también dijeron basta, y Estados Unidos dijo, uy, ¿y ahora qué hago con el plástico? Entonces, nosotros vamos a ser el nuevo solucionador de Estados Unidos para qué hacer con su plástico. Eso no sería una buena respuesta porque dentro de toda la crisis, a mí me alegra bastante que Estados Unidos se enfrente al problema de, ups, genero mucha basura, debería hacer algo. Sí, papi, deberías hacer algo. Si China no te la recibe, no podés tirarla abajo de la alfombra, trata de cambiar. Si nosotros vamos a hacer la nueva China de Estados Unidos, no está bueno. Así que ahí es donde empieza a haber un poco más de sombras, de grises en este nuevo escenario. No sería solo plástico, pero con el tema del plástico es un problema. El otro problema es que si llegaran a venir muchos residuos, mucho plástico, muchos residuos domiciliarios, que hoy son los que juntan las cooperativas de cartoneros, es posible que eso baje el precio de estos productos en vez de subirlo.
Entonces sería más barato comprarlo importado que pagarle a los recuperadores. Pero acá es como que es todo hipotético. Estamos hablando en el aire y estamos hablando sobre cosas que no están pasando, que no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué precios van a tener, es todo, hablemos en el aire. Podría ser un perjuicio para los cartoneros, es verdad, pero no sabemos si realmente van a verse afectados, porque la demanda que tienen las industrias es muy grande, entonces te compro lo importado y también le compro a los cartoneros. Igual hay que agarrarlo con alambres, no es tan así. Voy a ver un par de comentarios, a ver cómo vamos. El tema de las pilas. Y el tema es que cuando decimos acá se producen esos residuos, ¿para qué comprarlos en otro país? Bueno, si se producen, pero yo no puedo tenerlos, hay que incentivar una buena gestión de residuos, pero mientras tanto también hay que apoyar e incentivar que exista una industria que pueda apostar en comprar tecnología para tratarlos. Entonces es como el huevo o la gallina. ¿Qué viene primero? ¿Viene primero tener una fábrica o viene primero tener el sistema de recolección hecho? Y es muy difícil porque ¿para qué voy a poner una fábrica para tener ¿para qué voy a poner una fábrica para tratar, por ejemplo, los plásticos que no se reciclan, por decir una cosa, si no tengo plásticos que no se reciclan? O sea, si no tengo un montón de estos plásticos, no tiene sentido que yo invierta tecnología para tratarlos. Pero si tengo todos los plásticos, o sea, pero a ver, voy a hacer el esfuerzo de tener un montón de plásticos cuando no tengo la tecnología, no tiene sentido. Voy a hacer una inversión gigante para tener una fábrica que trate esos plásticos cuando no tengo esos plásticos, tampoco tiene sentido. Hay que empezar de alguna forma. Entonces, si puede incentivarse la creación de tecnología y de industrias para tratar estas cosas, después va a ser quizás más fácil reactivar la gestión de residuos. Voy a ver los comentarios. Y no, así no es gratis. Y bueno, al decreto le falta, como con todas las leyes, falta reglamentar. Hola, Debbie. Las pilas, el coso de La Plata es un taller, una prueba piloto, digamos. No una prueba piloto, sino un ejercicio de la universidad. En La Plata estaban haciendo pruebas de laboratorio, así que era muy chiquitito lo que estaban haciendo, no tenía escala industrial. Así que bueno, lo que quería decir un poquito antes, que estaban más arriba, que qué es lo que ganan. A ver, voy a ir más arriba, que decían... ¿Qué ganan los medios modificando la información? Bueno, este era el último tema que quería hablar y bueno, les digo, si tienen preguntas, manden. Acá creo que tengo que hacer así. Ah, no. Ahí está. Perfecto. Tengo acá las preguntas para ver. Los medios, esto lo sabemos todos, tienen claramente... bueno, acá Mora dice muy bien, o sea, estamos en periodo electoral y los medios están jugando papeles. O sea, los medios están operando para sus intereses. Eso lo hacen siempre. Pero en este momento, específicamente, mucho más. Está como todos los ánimos están muy caldeados en época de elecciones. Entonces los medios aprovechan cada cosa que pueden para marcar su agenda. Así que es algo que o sea, pasa con todo y pasa también con este decreto, donde hay, bueno, fue muy fácil quizás
agarrar un decreto que se llama residuos peligrosos y decir que ahora se empiezan a importar residuos peligrosos. Voy a dejar ahora en las stories un par de notas que me parecen bastante buenas, en el sentido de que no, o sea, podemos escuchar las dos campanas y formar una opinión propia que no sea ni repetir un artículo, ni repetir a un militante, o sea, formar una opinión propia en base a las cosas. ¿Cómo es? Ahí está. Ahora voy a compartir el decreto para que lo lean. No puedo hablar todo esto. Vamos a ver las preguntas. ¿Estamos pagando por reciclables o cobrando por... Bueno, claramente no vamos a vamos a pagar por insumos, no vamos a estar enterrando residuos. No es inconstitucional porque no está modificando el artículo 41. O sea, eso del artículo 41 es lo que prohíbe la importación de peligrosos y eso queda igual. Estoy viendo las preguntas. Sí, es polémico que sea un decreto, pero era un decreto el original, entonces quizás, y acá no estoy muy segura, pero bueno, se modifica un decreto con otro decreto. No estoy segura de que si esa es la única forma, pero bueno. El Estado no recibe dinero. Al menos en principio el Estado no recibe dinero por esto, sino que hay un privado que va a pagar por recibir insumos. O sea, va a pagar por lo que quiere y si no lo quiere, nadie se lo está mandando. No hay... al menos no sería así el caso. O al menos es lo que esperamos. La verdad es que hay que estar atentos y ver qué es lo que pasa, pero una cosa es decir, va a pasar esto en base a no sé qué, y otra cosa es decir, o sea, leer el decreto a ver qué pasa, creo que dice. Si hay posibilidades de que se dé marcha atrás, estoy leyendo las preguntas, yo supongo que todo puede dar marcha atrás, pero no creo. O sea, a mí me parece interesante este comentario sobre los residuos peligrosos. Y que, por ejemplo, de hecho esto es una de las cosas que explicaban, esta normativa se acerca mucho más a la que tiene la Unión Europea que la que teníamos antes, que era de hace 30 años, o sea, de vuelta. Pongámonos en contexto de lo que es una ley de residuos del 92. Entonces, para la Unión Europea estamos más cerca de ellos viendo temas de que tengan requisitos técnicos, esto también lo dice el decreto, cuáles son las exigencias de regulaciones, de legislaciones específicamente técnicas que tienen que tener un residuo, un insumo para que lo importemos. Bueno, muchos que no sabían. Todos los países no van a traer basura. O sea, primero, de vuelta, saquemos la idea de basura. Estoy acá poniendo esto. No es basura. No es basura lo que vamos a importar. Es cierto que puede pasar como puede pasar siempre, y acá también es cierto que no somos un país súper transparente y honesto, hay mucha corrupción, así que eso podría ser un riesgo. Puede ser que digan importar una cosa y venga otra, pero bueno, ahí es donde están los grises que tenemos que ver, pero no estaríamos importando basura. Lo más polémico, si se quiere, es qué va a pasar con
con las cooperativas si es que esto les llegara a traer un perjuicio, porque no sabemos tampoco ni qué es lo que se va a importar, ni qué volúmenes se van a importar, y probablemente siga habiendo demanda. Así que eso no lo sabemos. Bueno, muchas cosas ya las respondí antes, así que pueden ver el coso. Pueden ver el vivo que lo voy a dejar guardado. Bueno, es ley que la gente recicle en capital, digamos, y esto tiene que ver con algo que a mí me resulta bastante choto, y es que no hay una ley nacional que proteja los recursos naturales, porque por ley los recursos naturales son de las provincias. Entonces, las leyes nacionales solamente pueden bajar línea de presupuestos mínimos, de decirle a las provincias cuánta plata deberían invertir en X tal o cual tema. Pero si reciclan, si no reciclan, si tienen la ley de bosques o no, qué sé yo, la verdad es que no hay... Las provincias son las que deciden. Entonces, si en Capital se hace y en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires no, cada municipio es responsable de lo suyo. Eso hace que sea re difícil. O sea, no hay una ley de reciclaje para todo el país. Cada provincia, cada municipio tiene que ser su propia ley. Eso es re difícil. ¿Qué más? Bueno, si quieren mandar más dudas, pero bueno, esto de vuelta, no estamos recibiendo lo que otros países quieren expulsar a modo de vengan que seamos su basurero. Esa no es la idea. Otros países pueden... Y estas son cosas que pasan todo el tiempo. Nosotros estamos exportando vidrio. Pasa que estas cosas no las sabemos. Entonces podemos decir, no, qué horror. Esto pasa todo el tiempo. Se exportan y se importan insumos y materiales de entre países todo el tiempo. O sea, si estamos exportando vidrio a Uruguay y a Uruguay le sirve ese vidrio, de vuelta a esto de quiénes son los que tratan los residuos y dónde está la fábrica para tratarlo. Esto cambia un montón justamente por localidad. En Estados Unidos se juntan un montón de latas y los cartoneros en Estados Unidos son canners y juntan latas porque se paga muy bien el aluminio. Acá no se paga también el aluminio, no se paga bien el vidrio. Son cosas que cambian mucho por la localidad. Y acá, como dice Rosario Más Verde, tal cual, o sea, se pueden hacer en la regulación, que la regulación viene después del decreto, después de la ley, se pueden poner límites y decir, bueno, solamente se podría importar la misma cantidad que, o sea, como duplicar la capacidad o duplicar la cantidad de materiales, una cosa así. Pero bueno, la verdad es que no sé, los gobiernos yo no veo que estén, no sé, acá no veo cómo un gobierno puede en sí mismo beneficiarse. Más que nada esto es una cuestión de industria y de trabajo. Y bueno, sigan un ratito más tirando alguna pregunta. Voy a ver si acá hay una pregunta nueva de esto. A ver. Bueno, la soberanía del país dictando cosas impunemente. De vuelta, estamos en época de elecciones y cada uno va a tomar lo que quiere para una cuestión política y para para reconfirmar sus opiniones, si quieren. De vuelta,
si Francia recibió nuestras pilas y nuestros residuos peligrosos, Francia no es soberano de su país. O sea, lo que necesitamos es que se traten más residuos. Bueno, nada, voy a cortar acá el vivo, voy a compartir el vivo, si se puede, y algunas notas en las stories. Y nada, acá estas preguntas son muy válidas, está bueno pensar eso, o sea, entender, o sea, que las preguntas son quién lo va a procesar. Claramente el que le importe va a ser el responsable de procesarlo. No tendría sentido importar algo si no sabes qué hacer. Por algo estás importando y pagándolo. ¿Qué tipo de basura es? Está, o sea, no está del todo especificado punto por punto, pero bastante especificado está en el decreto. No son residuos peligrosos. ¿Cuál es su origen? Supongo que cualquiera. De vuelta, no existen leyes nacionales para cosas ambientales. Lo que hay son leyes de presupuestos mínimos y cada provincia, cada municipio aplica en su lugar. Bueno, y corto acá porque no hay mucho más. Bueno, yo no quiero dar una opinión personal porque, bueno, creo que hay o sea, creo que se juegan muchas cosas en este momento y hay, desde el punto de vista de la economía circular, dejar de pensar en los residuos como basura y pasar a pensarlos como insumos y flexibilizar un poco la apertura y el tránsito, el tráfico de insumos. Esto beneficia a la economía circular, especialmente a la partecita de la economía circular, que es una partecita muy chica de la economía circular, que es ver los residuos como recursos. A esa parte de ver los residuos como recursos la puede beneficiar porque cualquier cosa que incentive que haya más industrias, más inversión, más tecnología en tratar estas cosas va a ser bueno. ¿Es una oportunidad para la economía circular? Como dice Magu, yo creo que sí. Es posible que perjudique, no sabemos, pero es posible que perjudique a las organizaciones sociales, a los cartoneros. Pero de vuelta, no sabemos. ¿Y qué más? Bueno. Tantos tenemos que importar. Bueno, es toda una cuestión, son todas preguntas súper válidas. Esto todo es para también estar atentos, hay que ver cómo se regula. Muchas veces las leyes están bien en papel y hay que ver la regulación, hay que ver cómo se regula, cómo se aplica. ¿Qué es lo que determina el valor que tienen los residuos en los países? Bueno, ni idea. O sea, eso tiene que ver con los mercados. O sea, los mercados de residuos. O sea, si hay mercado que lo trata, tiene valor y si no, no tiene valor. Por eso esto que hablábamos, y lo repito porque capaz que hay mucha gente que llegó nueva, lo más ecológico es tratar los residuos, sean peligrosos o domiciliarios. Si tenemos la tecnología para tratarlos, eso va a estar bueno. Si no tenemos tecnología para tratarlos, está bueno entonces abrir las fronteras para que puedan irse esos residuos a ser tratados en otro lado. No tiene sentido que cerremos la frontera y digamos nada sale, nada entra y yo voy a tratar mis recursos, mis residuos. ¿Qué estamos haciendo con las pilas, no? Bueno, nada, voy a cortar acá. Ya 3 veces amenacé con cortar. Pero, bueno, esto. Les mando un beso y seguimos en las stories. Buenas noches.